todas quienes nos acompañan. Agradecemos su presencia en esta sesión del Seminario Permanente de Mujeres Filósofas en su segunda emisión. En esta ocasión tenemos el honor de que la compañera Tania nos presente el tema Fascinación por el saber e injusticia epistémica identitaria, el análisis de la respuesta a Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz. Como parte de la línea de estudios 3, Pensamiento Filosófico de Mujeres. Y bueno, enseguida me voy a permitir hacer una breve mención de todo lo que Tania ha hecho en su trayectoria académica. La presento, ella es Tania Rodríguez, licenciada en Filosofía y maestra en Humanidades con especialidad en Filosofía Contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente coordinadora del programa de filosofía de la Universidad Autónoma de Nayarit, miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, coordinadora de la Red Regional Centro Norte de Investigadores en Filosofía, miembro y secretaria de la Asociación Filosófica de México, entre muchas otras cosas, ¿no?, que ella realiza. Y pues bien, estamos encantadas de que en esta ocasión, Tania, nos compartas un poco de lo que tú has trabajado y sin más preámbulo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lidia. Voy a compartir pantalla y voy a empezar con la presentación que preparé para esta sesión. Agradezco a mis compañeras que aceptaron de buena manera acompañarme y apoyarme en esta ocasión, a Lidia Alduenda y a Ana Cecilia Licea, y sobre todo pues a mis compañeras de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas por este espacio que considero, como analogando a Virginia Woolf, como un espacio propio, un cuarto propio. Bien, pues el texto es un poquito al inicio provocador hasta en el título, sobre todo porque quien ha leído a Miranda Fricker pues va a decir injusticia epistémica e identitaria, pero más adelante lo voy a mencionar el porqué. En el presente trabajo vamos a hacer un análisis de la carta de la respuesta a Sor Filotea, sosteniendo que es un ejemplo digno de rescatarse para hablar sobre la fascinación por el saber, que este es un concepto que tomo, por ejemplo, de Ana Stanning, que es una epistemóloga española muy importante y que habla sobre esta cuestión que a veces nosotros como mujeres tenemos esa fascinación por aprender, por aplicar lo aprendido, por de alguna forma posicionarnos en el mundo. Y aquí vamos a retomarlo haciéndolo también como contraste con la cuestión de la injusticia epistémica que mencionábamos, puede ser retomado de esta filósofa Miranda Fricker. Por lo tanto, el trabajo está dividido en tres apartados. El primero es un análisis de los argumentos que da Sor Juana Inés de la Cruz en respuesta a Sor Filotea. El segundo es la demostración que Sor Juana Inés de la Cruz tiene que defenderse a través de la carta de manera argumentativa. Cabe señalar de una injusticia epistémica que yo he señalado como identitaria. Y el tercero serán las consideraciones finales del trabajo. Dentro de las consideraciones finales hago una breve propuesta inicierne todavía, que está en construcción y que podemos en algún momento pues ahí checar más adelante. Bien, Sor Juana Inés de la Cruz es una filósofa sin lugar a duda. Muestra de ello es su vasta obra, tanto en prosa como poética. Es una mujer que, a pesar de las circunstancias de la época en la que vivió, pudo salir avante y defender su derecho a saber y a la educación. De manera muy socrática, en su respuesta a Sor Filotea, se defiende de las acusaciones que hacen a su persona, demostrando su fascinación por el saber, al afirmar que estudia para saber más, sino para ignorar menos. En la carta, argumento sólido de lo que Miranda Fricker señala como sistémica, testimonial, yo le llamo este caso identitaria. Por ello, consideramos que es importante reflexionar que subyace en esta carta para mostrar cómo, a pesar del paso de los años o siglos, aún el ser puede ser blanco de injusticias por el hecho de serlo, injusticia epistémica identitaria.
La respuesta a Sor Filotea contiene argumentos dignos de ser resaltados que nos van a permitir posteriormente relacionarlos con este concepto de injusticia epistémica de Miranda Fricker. Uno de los primeros argumentos en respuesta a Sor Filotea es: yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mi desmedida soberbia, sino por ver con estudiar ignoro menos, así lo respondo y así lo siento. Aquí Sor Juana está dando razón que el interés que la lleva a leer y escribir no es la soberbia, sino la fascinación por saber y el ser menos ignorante cada día. También un rasgo muy propio de ella es que manifiesta su argumento mediante la razón y la emoción. Entonces aquí ella señala y puntualiza: así lo respondo y así lo siento. Posteriormente, argumenta que tenía, dadas las circunstancias de la época, dos caminos a elegir: el matrimonio o ser religiosa. Ser religiosa le permitiría seguir leyendo y escribiendo. Entonces ya nos imaginamos cuál puede ser el camino que le resultó más atractivo. Al respecto nos dice: en esto sí confieso que ha sido inexplicable mi trabajo, y así no puedo decir lo que con envidia oigo a otros, que no les ha costado afán de saber, dichosos ellos. A mí no el saber, que aún no sé, solo el desear saber me lo ha costado tan grande. Y continúa más adelante reforzando este argumento con: en todo lo dicho, venerable señora, no quiero, ni tal destino cupiera en mí, decir que me han perseguido por saber, sino solo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras, no porque haya conseguido ni uno ni lo otro. Desde luego que con una elegancia en defenderse, Sor Juana no puede más que estar denunciando que ha sido blanco de injusticias por su inclinación y fascinación por el saber, y más aún en su condición de ser mujer, en un contexto donde las mujeres no tienen acceso a la educación. Sin duda, esta condición de ser mujer en el siglo XVII y dedicarse al trabajo intelectual del cual da muestra Sor Juana es una lidia constante entre el clero y con aquellas personas que no comprendían que una mujer tuviera ansias de saber e ignorar menos. En nuestro contexto, tal vez eso haya cambiado un poco, tal vez, porque a pesar de transcurrir de los siglos, aún prevalecen acciones hacia las mujeres que desean saber y que pueden englobarse en lo que se denomina mansplaining, considerado como una violencia de género. Rebecca Solnit comenta al respecto, abro cita: nos entrenan para limitarnos y dudar de nosotras mismas, y mientras propicia un injustificado exceso de seguridad a los hombres. Cierro cita. Y de aquí la normalización en la mayoría de las ocasiones de invisibilizar lo que dicen y hacen las mujeres, caiga en una injusticia epistémica, y que también uno de los rasgos es que quien la comete puede no estar consciente de ello. En el caso que nos ocupa con Sor Juana, está defendiendo su derecho a saber en el siglo XVII, y en el siglo XXI un ejemplo también de defensa de tal derecho es el que sigue mencionando Rebeca. No olvidemos que yo he recibido mucha confirmación de mi derecho a pensar y hablar que la mayoría de las mujeres. He aprendido también que dudar de una misma a cierto punto puede ser una buena herramienta para corregir, entender, escuchar y avanzar. Pero dudar demasiado paraliza, mientras que la confianza absoluta produce idiotas arrogantes. Hay un justo medio entre estos polos hacia los cuales los géneros han sido orillados, un cálido cinturón ecuatorial de estira y afloja, donde todos deberíamos encontrarnos. Sin duda que esta lucha de defender el derecho a saber, pensar y hablar en público es una lidia para las mujeres que tratan de estar en el mundo. Ya no apelamos a transformarlo porque nos llevaría a otro tipo de análisis. Justamente es Sor Juana que en su defensa menciona lo siguiente: porque veo una Débora dando leyes, así en lo militar como en lo político, y gobernando el pueblo donde había tantos varones doctos. Veo una sapientísima reina Sabá, tan docta que se atreve a tentar con enigmas la sabiduría del mayor de los sabios, sin ser por ello reprendida, antes por ello será juez de los incrédulos.
Veo tantas y tantas insignes mujeres, unas adornadas del don de la profecía como una Abigail, otras de la persuasión como una Esther, otras de la piedad como Rabá, otras con la perseverancia como Ana, madre de Samuel, y otras infinitas, entre otras especies de prendas y virtudes. Si resuelvo a los gentiles, lo primero que encuentro es con las síbilas elegidas de Dios para profetizar los principales misterios de nuestra fe y en tantos doctos y elegantes versos que suspenden la admiración. Veo adorar por diosa de las ciencias a una mujer como Minerva, hija de Júpiter y maestra de toda la sabiduría de Atenas. Veo una Pola Argentaria que ayuda a Lucano, su marido, a escribir la gran batalla de Farsálica. Veo a la hija del divino Tiresias, más docta que su padre. Veo a una Zenobia, reina de los palmineros, tan sabia como valerosa. A una Arete, hija de Arispo, doctísima. Y así continúa Sor Juana mencionando a varias mujeres, ¿no? Para defender su derecho a aprender. Menciona a las mujeres que se han atrevido, por ejemplo, a desafiar las circunstancias y a las personas que les impedían saber y ser al respecto. También ella comenta, leer públicamente en las cátedras y predicar en los púlpitos no es lícito a las mujeres, pero que el estudiar, escribir y enseñar privadamente no solo le es lícito, pero muy provechoso y útil. Es decir, estaba defendiendo este derecho a que pues pudiera de alguna forma compartir con sus compañeras monjas, jerónimas, sobre todo, su quehacer filosófico, literario. Está defendiendo de manera muy bien argumentada que la prohibición puede aplicarse a lo público y en las iglesias, pero no necesariamente que las mujeres privadamente estudien y escriban y lean en lo recóndito de sus celdas. La prohibición de San Pablo solo la miró a la publicidad de los púlpitos, pues si el apóstol prohibiera el escribir, señala, no lo permitiría la iglesia. Con una sutileza que la caracteriza, recrimina el uso del seudónimo para enviarle sus observaciones. Rara demencia, cansarse más en quitarse el crédito que pudiera en ganárselo. Expone las refutaciones a la carta atenagórica desde el uso del seudónimo de Sor Filotea. Aquí se refiere al monje que de alguna manera hace un tipo de transvestismo para poder dirigirse a la monja, Sor Juana Inés de la Cruz. Es indigno, solo provendría de una persona que no tiene la valentía para enfrentar a una mujer sabia como Sor Juana, y también es muestra de ignorancia, torpeza y poca tolerancia a la existencia de una mujer que sea culta en un contexto donde las mujeres religiosas deberían de estar en la cocina y demás actividades propias de un claustro, no aquellas como educarse, leer, pensar y escribir. Justo es en la respuesta a Sor Filotea se ha inmortalizado la frase: si Aristóteles hubiese guisado, mucho más hubiese escrito. Es una frase que se han convertido en señalamientos importantes, sobre todo para las mujeres que de alguna manera han defendido su derecho a pensar. Aquí hago una breve pausa para comentar que existe un libro donde se retoma esta frase, que lo han llevado a la literatura, Mónica Lavín y Ana Benítez, y ese libro pues también contiene el recetario de Sor Juana, que ella dice que de alguna manera relegarla a la cocina no le han quitado de alguna forma su fascinación por el saber, porque también en la cocina existe un tipo de alquimia que le permite a ella saber y saborear también. Bien, la réplica de Sor Juana a Sor Filotea concede la dicha de gozar una excelente argumentación con el uso de recursos retóricos que pueden dar muestra del gran dominio de las letras de la monja Jerónima. Sorprende la confesión en esta misma carta que ella ha escrito la mayoría de las veces por encargo y no por voluntad. Un aspecto notable dentro de la exposición de sus argumentos en esta carta respuesta a Sor Filotea es el uso de argumentos mediante ejemplos, lo cual ayuda a comprender de manera más clara la carta y las razones para realizar la misma. Su contraargumentación va desenvolviendo las falacias de Sor Filotea y de manera irónica Sor Juana le dice, si esta bárbara que en eso dice bien, ríase, aunque sea con la risa que dicen del conejo, que yo no le digo que me aplauda, pues yo fui libre para disentir de Beira, lo será cualquiera para disentir de mi dictamen.
Aquí, por ejemplo, Rafael Nieto menciona al respecto. Hoy, sin menoscampo del anacronismo entre las diversas épocas, cuando la reivindicación de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de los derechos de las mujeres, entre otros, adquieren carácter de cotidianidad, ineludiblemente en nuestro país, la figura de Sor Juana transgrede y trasciende el papel pasivo que le fue impuesto y que aún en la actualidad continúan imponiéndose a las mujeres en todo el orbe para perpetuar su voz, ideas, letras y acciones y dar respuesta a aquella añeja pregunta marinada con su muy sutil ironía: ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Las mujeres actualmente somos deudoras de mujeres de carne y hueso, como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz, quien con su rebeldía impulsó a las mujeres no solo a tener el derecho a tomar decisiones en cuanto a su propia vida, sino a defenderse ante cualquier tipo de señalamiento espurio, ejercer la libertad de pensamiento y expresión. Por ejemplo, estamos ante un hecho histórico donde la Suprema Corte de Justicia de México ha despenalizado el aborto, pero aún falta mucho por hacer, dado que a la par se están abriendo foros de discusión para derogar dicha ley. Entonces, ante la situación, es importante seguir apuntalando los derechos que ya se han ganado para que las mujeres puedan vivir en plenitud. Afortunadamente, las filósofas, a través de los comités de ética y los espacios públicos, pueden realizar grandes aportaciones al debate público sobre el aborto, entre otros temas. Aquí, por ejemplo, voy a dejar un poco los argumentos de Sor Juana, después los voy a retomar porque son muchos los argumentos que contiene la carta y también por cuestiones de tiempo y para mostrarles el avance que he tenido respecto a esta propuesta, pues solamente me voy a dedicar a estos argumentos ya enunciados. Y voy a pasar a la defensa de Sor Juana Inés de la Cruz ante una injusticia epistémica identitaria. Aquí les quiero comentar que esta cuestión principalmente pues es en la carta de respuesta a Sor Filotea, pues nos permite ejemplificar y analizar y relacionarla con el concepto de Miranda Fricker, como lo comentábamos, que es una injusticia epistémica testimonial, pero que he querido dejar muy enfáticamente identitaria. Por ello es importante tomar en cuenta que la carta es una manifestación racional y emocional. Es racional porque la estructura de la misma puede advertir la retórica y la argumentación de manera pulcra y es muestra de la filosofía escolástica del siglo XVII. Es emocional de manera pulcra también porque apela a cómo se sintió con la carta a Sor Filotea, cómo se sintió con la carta a Sor Filotea, donde el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, bajo el seudónimo de Sor Filotea, le hace severos señalamientos. Afortunadamente, Sor Juana se defiende de ellos y sale airosa, manifestando ser mujer es una manifestación constante de rebeldía. Bien, en la obra de Miranda Fricker, pues vamos a encontrar ese concepto de injusticia epistémica testimonial. Cuando hay prejuicios identitarios en el entorno discursivo, existe riesgo de incurrir en el ejemplo de la injusticia testimonial que hemos denominado central, que tiene que ver con un déficit de credibilidad prejuicioso identitario. Miranda Fricker lo expone de manera muy bella en esta obra que es publicada en el 2017 y sobre todo nos ofrece ejemplos. Yo aquí, por ejemplo, insisto en que le estoy colocando el énfasis también en la cuestión identitaria. Me pareció necesario hacer explícita la injusticia epistémica como injusticia epistémica identitaria porque ciertamente, aunque Miranda Fricker lo pone de manifiesto en su obra como testimonial que se debe a un prejuicio de identidad, quise ser aún más explícita para poder señalar en el caso que nos ocupa que ser mujer fue y es blanco de injusticias epistémicas. Ya lo argumentaba Fanny del Río en su reciente obra publicada hacia una crítica ética de la historia de la filosofía en México desde una perspectiva de género. Señala: la subrepresentación de las filósofas en la historia de la filosofía en México quizá en algunos casos podría adjudicarse ignorancia.
esto es, a un involuntario desconocimiento de quienes las escriben, lo que desde luego pone en entredicho la capacidad profesional de estos o estas. Pero en otros casos debemos preguntarnos si no ha sido consecuencia de una injusticia epistémica testimonial, consciente y deliberada. Yo agrego, por ser mujer, identidad, se comete injusticia epistémica identitaria. En la actualidad existe una necesidad por mostrar cómo ser razonables en los discursos públicos y ante discusiones acaloradas. Por mencionar un ejemplo, aquella que se remite al feminismo, algunas personas que mejor prefieren no opinar por el escarnio público del que pueden ser blanco solo por no estar en el marco de lo políticamente correcto. Y justo en este panorama, este análisis de los argumentos busca generar una posible ruta de diálogo mediante razones, refutaciones y explicaciones que permitan una defensa argumentada ante algún tipo de injusticia epistémica. También de fondo este análisis busca menguar esa tensión entre la razón y la emoción. En el marco donde apoyo justo esta investigación en las aportaciones ya antes mencionadas de Miranda Fricker, la cual se puede relacionar con la afrenta que sufre Sor Juana Inés de la Cruz, también me apoyo en una obra de Franz Van Emmer aplicando su teoría de la pragma dialéctica, que es una forma de argumentación que nos permitiría hacer más explícitas las fases de argumentación, las reglas de la pragma dialéctica, por ejemplo, nos podrían apoyar para tener discusiones en espacios públicos, evitando cometer algún tipo de injusticia epistémica, ya sea testimonial, hermenéutica, como ya lo han señalado, pues algunos teóricos igual que Miranda Fricker, ¿no? Entonces, en la reciente obra publicada al español, que fue parte de un proyecto de la Universidad de Guadalajara, que ahora es benemérita, la pragmadialéctica como teoría de la argumentación, esta traducción la hace uno de los teóricos de la argumentación mexicano más importante hasta este momento, que es Fernando Leal Carretero, pues nos da las herramientas para nosotros también, creo yo, encontrar la cajita y ocuparla para poder analizar los argumentos. La pragma dialéctica pues nos va a apoyar, por ejemplo, en este caso, ya identificada la injusticia epistémica testimonial o como proponemos que se haga injusticia epistémica identitaria, podemos apoyarnos en esta teoría, que es un modelo argumentativo donde podemos estar identificando cuatro etapas o fases en una discusión crítica o en un discurso crítico, que son la confrontación, la apertura, la argumentación y la conclusión. Aquí, por ejemplo, en la confrontación podemos encontrar que se parte que toda argumentación está dentro de la diferencia de opinión y la apertura, defender un punto de vista. La argumentación es dar y pedir argumentos. En la conclusión son los compromisos, estos compromisos de aceptar o no aceptar los argumentos que se han dado en esta argumentación. Bien, en esta parte, por ejemplo, en la que me considero que es una propuesta in cierne aún y que de alguna manera estamos checando, pues ya tenemos la identificación de la injusticia epistémica identitaria de la que fue víctima Sor Juana Inés de la Cruz, que bien se podría aplicar a otras compañeras, mujeres y filósofas o en otros campos, pero que en este caso pues solamente me he abocado a este texto. Aquí los argumentos que de alguna manera vimos en la primera parte los podemos identificar ya sea en una etapa de confrontación, en una etapa de argumentación y en una etapa de apertura o de conclusión. Por ejemplo, el primero, yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mi desmedida soberbia, sino solo por ver con estudiar ignoro menos, así lo respondo y así lo siento. Ahí podemos identificar la diferencia de opinión y se toma de una postura, o sea, le está contestando a Sor Filotea de alguna manera muy consciente de que no es por soberbia, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la argumentación, ahí refuerza, así lo respondo y así lo siento. Leer públicamente en las cátedras y predicar en los púlpitos no es lícito a las mujeres, pero que el estudiar, escribir y enseñar primadamente no solo le es lícito, pero muy provechoso y útil.
Aquí expone que no se está de acuerdo con el señalamiento de Sor Filotea, es decir, ofrece argumentos y durante toda la carta va a estar ofreciendo argumentos como cuando estábamos hablando de las diferentes mujeres a las que cita. Pues resulta con que esta cita de diferentes mujeres pues hace un argumento mediante ejemplos. Después tenemos otro que si esta Bárbara, que en eso dice bien, ríase, aunque sea con la risa que dicen del conejo, que yo no le digo que me aplauda, pues como yo fui libre para disentir de Beira, lo será cualquiera para disentir de mi dictamen. Aquí, por ejemplo, da la apertura, bueno, pues dado que está manifiesto que al ser pública su carta sobre Beira, asume un rol donde tendrá cabida la carga de la prueba, es decir, aquí presentar los argumentos o contraargumentos, pero vemos que la carta que tiene dirigida hacia su persona son falacias ad hominem en su mayoría de las ocasiones. Y bien, posteriormente tenemos las calumnias, algunas veces me han mortificado, pero nunca me han hecho daño. Esto es lo que cierra en la carta de respuesta a Sor Filotea, es la conclusión, y ahí es una aceptación o no de un punto de vista, o sea, le da a entender que esto no le afecta, pero que quiere dejar en claro que está siendo parte de un señalamiento, pues muy dañino, que ahorita podemos ya llamarlo a través de los conceptos que Miranda Fricker nos da como injusticia epistémica. Y bien, dentro de estas reflexiones finales, aún provisionales sobre este trabajo que está en proceso, pues les puedo decir que por razones que la mayoría quisiéramos conocer, comprender, entender y situar, en el mejor de los casos se cometen injusticias epistémicas. En este caso que nos ocupó, podemos identificar la necesidad de utilizar tanto de la teoría de Miranda Fricker como de Franz van Emmer para poder identificar, primero, un tipo de injusticia epistémica, dos, etapas y tipos de argumentos, y en un tercer momento, la generación de argumentos que puedan denunciar y apelar a la reparación del daño. Y aquí, pues, es un trabajo interdisciplinario que tendrá que ver con la ética, la política y el derecho, porque no solamente propongo que se identifique la injusticia epistémica, sino que también se pueda prever esta cuestión de la reparación del daño. Por lo que este trabajo es aún una propuesta en cierne para las discusiones, no solo en el ámbito académico, sino también en el espacio público, donde existe un reclamo a tomar las calles por las filósofas. Como filósofas, no solo necesitamos un cuarto propio para Apreciando a Virginia Woolf, sino este seminario permanente de filósofas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por compartirnos estas reflexiones que hiciste respecto a la obra de Sor Juana, que en lo personal me parecieron muy interesantes y me dejaste pensando bastante. Pero bueno, enseguida le daremos la palabra a Ana Cecilia Licea, quien hará la réplica de este trabajo que Tania nos acaba de presentar. Brevemente les platico que Ana Cecilia es licenciada en Filosofía por la UDG y maestra en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, es doctora en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y actualmente es profesora de Filosofía en el programa académico de Filosofía de la Universidad Autónoma de Nayarit. Adelante, Ceci. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el texto, muchas gracias por poder compartir el espacio con todas, que primero se lo agradezco a Tania la oportunidad y luego pues a todas las que me escucharán por ahora. Eh, eh, He tenido el placer de leer el trabajo de Tania y estoy muy contenta de haberlo leído porque creo que hace eco en muchos más espacios y lugares de los que ella se ha dado cuenta y eso me da mucho gusto. Eh, Me hizo pensar mucho y recordar el trabajo de Tania. Hay una antiquísima distinción acerca del conocimiento que hizo por allá Aristóteles, que es la distinción entre etos, logos y patos. Y me parece que hay un espacio entre logos y patos que ha impedido
que los argumentos, por ejemplo, que presenta en este momento Tania acerca de Sor Juana, evoquen a el espacio privado para la mujer. Me parece muy hermoso todas las frases en las que Sor Juana, en estos apartados que nos muestra Tania, habla del disfrute, es decir, habla del placer, porque parece que no es solo que se impida que las mujeres conozcan, más bien lo que se está impidiendo en el fondo es que se tenga placer, ¿no? Es decir, pensaba también, Tania, en este otro argumento que presentas acerca de los alimentos, es decir, la mujer cocina y piensa en el alimento para los comensales que ha invitado a su casa y los elabora, pero el anfitrión es el hombre, ¿no? Incluso en los conventos, los espacios, las mujeres son las que cocinan, pero si se reside a alguien en un convento, pues el anfitrión no es precisamente la religiosa que está a cargo del espacio, ¿no? Es decir, más bien hay eh, eh, y que se ha mal confundido, no solo creo que en estos espacios, sino en muchísimos espacios, el malentendido placer que produce a la mujer, que ya está producido en el hombre, el actuar en un espacio público. Y entonces ahora regreso al otro argumento que nos presentaste del púlpito. Es decir, pues sí, estudien y lean, pero pues allí en su celda, ¿no? ¿Por qué? Porque produce placer también hablar con otro de lo que a ti te importa, que el otro te escuche, que se haga eco en ello. Entonces, se ha disfrazado muy mucho y lamento no tener como tantas referencias precisas para esto, pero sé que en algún momento tendré más tiempo de hacerlo. El que la mujer con su simple presencia cause placer, o sea, como muy mal teñido y oscuro argumento que se ha endilgado a la mujer. Es decir, si la mujer se presenta en un espacio público muy guapa, pues llama la atención, produce placer en nosotros. Entonces, mejor deténla, que ahí en esos espacios ella no se presente, que ahí en esos espacios ella no esté. Pero de alguna forma me llamaba mucho la atención que se hablara de que precisamente en algún punto Sor Juana retome la imagen de la hija de Tiresias, ¿no? Es decir, esta hija de Tiresias que lo dirige en el camino, ¿no? Ella lo encamina a nuevos caminos, ¿no? Es decir, como esta figura de mujer que rompe precisamente esta imagen de la mujer no recibiendo órdenes, ¿no? Recibiendo caminos, recibiendo líneas hacia dónde dirigirse, sino por el contrario, ella lleva a su padre que está ciego, ¿no? Tendría muchas más implicaciones, pero esta figura, eh, consciente de que obviamente Sor Juana la había revisado, la había estudiado, la había pensado, permite que, me parece que esta injusticia epistémica identitaria que nos estás mostrando, eh, también va acompañada pues de esta nulidad del placer femenino en muchos espacios, pues, es decir, el placer femenino que a veces se critica desde el placer físico, pero ahora el placer femenino, constreñido, incluso en cualquier acto, ¿no? Porque no es solo que tú cocines y cocines bien, sino que otro saboree. Como bien en algún punto nos repetiste, era una nota que no tenía y la agregué. Es decir, el que otro saboree lo que yo hago, ¿no? Porque no es solo que me guste a mí lo que yo hago, a veces es importante escuchar que alguien escucha, con sus palabras escuchamos que nos escuchan y entonces tenemos este espacio, ¿no? Y, y también y impulso, pues que por ejemplo, confundido con soberbia, o sea, pensaba como en esta dualidad entre placer y soberbia. Es decir, el placer que te causa aprender algo y saber algo, eh,
se traduce como soberbia en el sentido de que no hay esta presentación pública de lo que la mujer ha pensado, porque puede sentir, ¿no? Entonces, otra vez regreso un poco a Aristóteles, entre logos y patos, pues. Parece que las pasiones de las mujeres, o sea, se nos ha achacado que no se puede recibir este placer al pensar, al sentir, al leer, al comer, al dar de comer, si eso quisiéramos hacer, porque media precisamente, pues, eh, el que se desborde en la mujer, pues, ¿no? Es decir, la mujer si recibiera un halago, entonces se desbordaría, ¿no? No sería como en y me gustó mucho, pues, que colocaras también ese otro argumento de este jaloneo que existe entre saberme que todo lo hago bien y saber que nada lo hago bien. Es decir, creo que precisamente se podría engarzar en este espacio, pues, es decir, si para el hombre ha ocurrido que siempre lo sabe todo, y para la mujer que luego no lo sabe nada, o que el hombre lo puede todo y la mujer no lo puede nada, hay también este jaloneo del placer, pues, del disfrute, de, este, digamos, del coser, pero no mostrar tus prendas. Es decir, yo sí puedo coser en mi casa un vestido muy hermoso, pero yo no puedo salir a mostrarlo. No me pertenece de alguna forma. Yo puedo en la celda de mi claustro confeccionar y también pensar, pues, un poema, ¿no? Pero luego no puedo salir a recitárselos a todos. Hay como una especie de que la mujer, hay un coqueteo con que la mujer debe sentir vergüenza por estar en ese espacio, pues. Y bueno, ya la vergüenza sería otra cosa, pero más bien, o sea, como ese constreñimiento, pues, del sentimiento de placer, de gustar, eh, la- el espacio público, pues. No lo degusten, o sea, si piensen, si generen, si hagan comida rica, si hagan prendas preciosas, eh, y me parece que por ahí va también esta parte de que hay como una cierta, eh, identidad del placer de la mujer, es decir, eh, en esta injusticia epistémica que tú nos estás muy bien presentando, como si el asunto epistémico debiera ciertamente eh, desplazar a la mujer, pero en este juego de público y privado. Es decir, que tal vez no lo tienes anotado, pero que yo sé que ya lo estás pensando porque ahí hay luces, pues ahí hay como puntos, ¿no? Decías también en otra parte, hay un asunto de que la mujer vive en plenitud, es decir, cuando nos presentas este argumento de cómo ahora el aborto ya no es en México penalizado, es por acercarnos a vivir en plenitud. Pero yo creo que vivir en plenitud, pues, o sea, ir hacia ese camino tiene que ver también con no sentir epistémicamente las notas que hacías anteriormente, pensar y hablar como un egoísmo, como una soberbia, como un eh, hacer hacer ver a los otros que yo siento placer. Es decir, como si el placer de la mujer tuviese que esconderse, tuviese que negarse, porque el placer se comunica y bueno, lo voy a decir así porque no encuentro palabra, siempre con la parte sexual. Y entonces la parte sexual es tan delicada y tan, eh, mal vista en la mujer y tan, que se debe cuidar tanto de no tener, públicamente, placeres, que entonces todos estos vínculos que, que se han retorcido, porque uno puede sentir placer hasta de estar acostado sintiendo la brisa del mar y eso no tendría nada que ver con la sexualidad, pero una mujer no lo puede hacer sola, ¿no? Bueno, estoy siendo exagerada, obviamente, pero es decir, que sentir el placer hace, o sea, que epistémicamente esté conectado con que también el placer de escribir, de leer, de pensar, de publicar, de ser escuchado, esté limitado. Y esté limitado a lo privado. Pues sí, usted sí quiere.
Y si le gusta recibir la brisa del mar, eh, pues ponga ahí en su casa un cooler, ¿no? Y que le llegue la brisita, ahí en poca ropa, pero usted no vaya a la playa y se ponga esa ropa, porque además, y este sería como el punto que quisiera un poco ir cerrando esta parte de lo del placer, porque usted tendría entonces que lucir cierto cuerpo, que lucir cierta imagen en este espacio para que usted se pudiera presentar. Es decir, si usted quiere estar en la playa sentada recibiendo la brisa del mar con un bikini, va a representar algo. Pero si usted quiere también estar en el púlpito con el mismo hábito que el sacerdote, también va a representar algo. Entonces parece que como que la imagen de la mujer tendría que estar, es decir, ¿cómo le va a ocultar usted que es mujer con el hábito de monje a los que están ahí, ¿no? En la iglesia, ¿no? Bueno, en el espacio que fuere, ¿no? Tendría usted que usar ciertas cosas para que no vieran todos los demás lo que no se debe ver de usted. Y entonces en ese sentido, pues yo le estoy cuidando cuando le pido que no salga al público, pues. Y entonces me parece que también el asunto de vivir en plenitud tiene que ver con esto, es decir, la plenitud que vive la mujer está muy acotada, pues, y ya lo decía Sor Juana, ¿no? Y también, bueno, ya terminando con ese asunto del placer, pensé en esta subrepresentación que nos señalabas, que es confundida con ignorancia. ¿Por qué esta subrepresentación constante? Ya lo veía yo desde, bueno, hacer la comida y luego no presentarla como propia, sino de la casa, ¿no? Quien ha comprado todos los víveres para que se haga esta comida y quien ha traído todo, pues ha sido el señor de la casa, ¿no? ¿Por qué habría usted eh, o yo presentar la comida como nuestra, ¿no? Allá alguien la ha hecho en algún lugar, en algún espacio allá oculto, ¿no? Pero eso no es, no se presenta ante los otros. La comida hay que agradecérsela a quien gastó en los víveres, no a la que ha cocinado, no a la que ha pensado, no a la que ha configurado este alimento, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, si leyéramos un poema de Sor Juana, ¿no? No, jamás, y esta es la otra parte, o sea, jamás con tu nombre, vete al seudónimo, porque si fuese con tu nombre, habría esa evocación a que eres mujer y que has sentido ciertas cosas y pensado ciertas cosas cuando lo escribió, cosas que no siempre es lícito que las sienta y las piense una mujer. Este, porque el asunto es eso, pues que si una mujer se va a atrever incluso en este tiempo a presentar lo que piensa, o sea, sus logos, hay que esconder esa parte del patos, pues. Hay que ocultar esa parte del patos, porque finalmente, como sus emociones podrían eh, desbordarse, entonces hay que reunirnos pues en esta parte de logos sin que aparezca tu nombre, no pasa nada, porque si aparece tu nombre podría causarte disfrute. Es decir, esta duda pues de la que nos hablas, en la que constantemente se le puede someter a la mujer de lo que piensa o lo que siente, porque, porque no podría haber el reconocimiento en su propio nombre, en su propia instauración, ya tal vez no ontológica, pues, sino pensaba ya en esta parte, ya no epistémica, perdón, sino pensaba en esta parte ontológica, pues. Es decir, con toda mi plenitud ontológica, no desde lo que debiera ser para ser representado plenamente mi pensamiento en público, sino desde lo que soy. Y en este jaloneo entre bueno, mi placer representa soberbia, mientras que el placer de otros de haber investigado y de haber conocido está como bien visto, pues. O sea, ha sufrido, ha caminado mucho, ha sudado mucho para conseguir este pensamiento. Y por otro lado, pues parece que sí debieras recorrer el camino, pero no llegar al último momento, pues, de disfrutar lo que has hecho.
y presentarlo al público. Yo sé que podría decirte muchas cosas más de tu texto, porque de verdad que me gustó mucho, genera mucho pensamiento, genera mucha necesidad de revisar en este ámbito público-privado, esta identidad a propósito de Sor Juana, pero esta identidad que se diluye en toda el ocultamiento, es decir, en toda la sombra en la que debe quedar su pensamiento, ¿no? Porque ahí que se queden, ¿no? Parece que en este momento alguien podría decir, bueno, pero ya no estamos viviendo ese tiempo, pero todavía, o sea, la conexión que existe entre el logos y el patos femenino está en algunos ámbitos todavía constreñido, es decir, la niña de la secundaria sí puede hacer su experimento científico, pero ya para irlo a presentar a la feria no sé, en el espacio de el Estado, pues quién sabe si le den permiso de ir, ¿no? Es decir, todavía tenemos que pedir permiso, o sea, no permitirnos vivir plenamente, sino pedir esos permisos en constantes espacios. Eh, Cuando Tania se vaya a un congreso, va a tener que pedirle permiso a su esposo para poder dejar a los niños. Y luego cuando llegue allá, le vamos a decir, oye, Tania, ¿dónde están tus hijos? ¿Por qué estás acá en el congreso? ¿Y tus hijos dónde? Es decir, parece que es una constante del espacio público de la mujer pedir permiso para estar en él, pedir permiso para desarrollarlo, pedir permiso para ejercerlo. Porque eso te podría causar placer. ¿Y qué tal si te pones contenta, Lidia, cuando vayas a presentar los resultados de tu tesis doctoral en algún espacio, ¿no? No, 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 no. Mejor quédate aquí, pues. Si lo puedes hacer en Zoom, hazlo. Pero si te vas a tener que ir allá 2 semanas, no, no me parece muy adecuado. Eh, Me parece que también genera todo esto, pues, gracias, Tania, y disculpen por haber hablado tanto, pero es que luego tenía cosas que decir, pero sé que todas podemos luego, como abonar y también estar en desacuerdo, pues, de lo que se ha dicho y está bien. Creo que las personas de Nayarit estamos acostumbradas a recibir con bastante alegría que alguien nos diga que no va por ahí para poder caminar. Gracias, buenas tardes, y aquí sigo, pues, para lo que se requiera. Muchas gracias, Ceci, por tan interesante y sobre todo amena réplica que le hiciste a Tania. Igual me pusiste a pensar muchas cosas. No sé si tengamos un espacio para que puedas comentar, Tania, sobre la réplica que te ha hecho Ceci. La verdad que Ceci se ha portado muy bondadosa conmigo y eso que la estuve cucando, creo que disentir también es importante y lo ha hecho también en esta parte que ha comentado. No había pensado en el patos, había pensado en el ethos, en el logos, pero en el patos no, ¿no? Entonces te agradezco esa aportación que enriquece mucho el trabajo y también algo que me hizo pensar. En la semana tuvimos una visita a un bachillerato y hubo una pregunta que nunca me habían hecho y era, ¿se divierte siendo filósofa? Y en esa parte, pues sí, sí me divierto, ha sido una tortura en algunos momentos, es una cuestión interesante, pero no es algo que de alguna forma padezca y demás, ¿no? Si hemos sido, hace rato cuando decías de manera irónica, y creo que esa cuestión irónica lo tiene Sor Juana, lo tienen algunas filósofas literatas, por ejemplo, estoy pensando en Rosario Castellanos también, donde la ironía es un recurso argumentativo muy importante, ¿no? Entonces, con una elegancia le contestan a quien les disienta por el hecho de ser mujer y estar pensando y ser público, ¿no? Porque en lo privado, pues ni quien te moleste, ¿no? Pero ya en lo público, ya cuando tienes que posicionarte en ese espacio, pues si vienen los escarnios y demás. Y luego lo que decía, ahí retomando término del mansplaining, los hombres te dicen cuál subrepresentación, ellos te dicen.
Y luego también son los que te preguntan, ¿y estaría dispuesta a dejar a sus hijos para venirse a hacer un postdoctorado o un doctorado? Ya lo veíamos también con compañeras que han participado en este seminario, con la doctora Tocha y Erika Torres, que son los que tengo presentes sobre la representación de las mujeres en filosofía, ¿no? Que no alcanzamos ni el 50, ¿no? Entonces es ahí donde también nosotros pues estamos viendo pues cuáles son las condiciones de tomar estos espacios públicos, quiénes participan de la toma de decisiones. Em, y no solamente sobre cuestiones bioéticas, sino también, por ejemplo, actualmente con este debate de la nueva escuela, quiénes están participando sobre el posicionamiento, ¿no? De lo que debemos enseñar en las escuelas desde la época, desde la edad temprana hasta la universitaria, ¿no? Entonces creo que sí me dejas muchas preguntas, muchas cuestiones que tengo que explorar y también, pues de alguna forma, pues dar cabida a nuevas reflexiones y a nuevas, argumentaciones con compañeras y sobre todo con filósofas que ya las llevan profundas. Por ejemplo, antes de iniciar me mencionaba Fanny que Virginia Aspe tiene algo sobre Sor Juana, entonces lo voy a revisar, voy a estar revisando algunas cosas. Yo la verdad, donde no he revisado es con Octavio Paz, y he hecho ahí una epopea, pero ya después igual y regreso a él para ver qué dice, ¿no? Pero bueno, te agradezco tus comentarios y observaciones. Bien, muchas gracias, Tania. Enseguida vamos a abrir un espacio para todas aquellas que quieran hacerle una pregunta o comentario a Tania. Sírvanse levantar su manita virtual. Fanny, adelante. Muchas gracias. Voy a ser la primera, me voy a animar. Me gustó muchísimo tu exposición, Tania, tu ponencia. Creo que das en el clavo en muchas cosas y me interesa muchísimo ver el resultado de esto, ¿no? Sé que apenas nos pusiste acá algo muy resumido de lo que estás haciendo y me parece muy, muy interesante. Me llamó mucho la atención el tema de justicia epistémica identitaria. Eso como llevas, ¿no? Lo de justicia epistémica en su forma testimonial, lo llevas un poquito más allá quizás. Y eso me pareció muy valioso también. Creo que en donde vas a tener más problemas es en acotar tu trabajo, porque es tan amplio, o sea, hay tantas cosas ahí, que creo que tu problema va a ser más bien ese, cómo acotarlo para que no se termine eh, como diluyendo, ¿no? Sino que quede verdaderamente concentrado en una reflexión filosófica como le estás planteando y que no se diluya en cosas que por ahí pueden distraer un poquito. Me pareció muy buena la réplica que te hizo Ana Cecilia, me gustó mucho con el goce, ¿no? Esta cosa del disfrute, el goce, eso me gustó mucho que lo hayas hecho así, Ana Cecilia. Yo no recordaba esto de Aristóteles tampoco, y qué interesante, porque en efecto, ¿no? O sea, digamos que para Aristóteles, ¿no? El tema de la retórica, ¿no? El logos, el etos y el patos, eh, bueno, pues las mujeres han podido desde el principio tener el patos, han ido conquistando un poquito el etos, pero el logos, no, ese no. Entonces, me pareció súper interesante y yo precisamente estoy haciendo ahora un trabajo de investigación sobre, en ese punto. Es decir, lo que estoy haciendo ahora es hacer un análisis de las líneas argumentales que han defendido que las mujeres no pueden hacer ni filosofía, ni ciencia. Es decir, ¿por qué? Pues porque no tenemos la misma capacidad que los hombres para tener pensamiento abstracto. ¿Por qué? Pues porque las mujeres están gobernadas por sus emociones. Entonces, ¿no? Me pareció muy interesante que tú señalaras eso y que me gustó, gracias por recordarme lo de Aristóteles.
porque definitivamente es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esa división, ¿no? De formas, digamos, de retórica, o sea, formas de argumentar, formas de hablar, formas de comunicarse, en las que, como tú misma decías, pues sí, ¿no? El logos es lo que no está permitido en la mujer. Y qué interesante verlo como una forma de goce. O sea, también me pareció muy atinado, porque, como bien nos dice Tania, es esta pasión por el saber, ¿no? Involucra el goce, involucra el disfrute, como cuando entiendes algo, ¿no? Ahí estás rompiéndote la cabeza con Kant y de pronto entiendes y dices, ¿no? Entendí. Entonces, sí, claro que es un goce, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto ha sido muy pertinente, que estuvo muy bien tu lectura, que enriqueces mucho lo que nos planteó Tania. Y Tania, hay varias cosas que puedes, que yo te sugeriría ver. Por ejemplo, Manuel Vargas, es un doctor en filosofía de la Universidad de California, no me acuerdo en dónde, pero bueno. Y él estuvo en la Cátedra Gauss del 2019 en el Instituto de Filosóficas acá en la UNAM, y presentó una serie de lecturas, fue un curso. Voy a poner el link en el chat porque así lo tienen todas las personas a las que les interese, porque hace una presentación, y fíjate qué pertinente, dice, una de las lecciones, digamos, es si Aristóteles hubiera cocinado más. Entonces ahí vincula precisamente, ¿no? Aristóteles con Sor Juana, y esto también es lo que hace Virginia Aspe. Virginia Aspe también ve mucho la influencia de Aristóteles y agarra por ahí, digamos, para hacer todo un análisis de Sor Juana como filósofa. Y esto a mí me parece muy importante, porque se ha discutido mucho que Sor Juana es una gran literata, es una inteligencia, por supuesto, única, pero también se ha resistido mucho la idea de que Sor Juana, en efecto, haya sido una filósofa, ¿ves? Y esto me parece muy importante. En las historias de la filosofía de México, en el libro que tú citas, mío, muchas gracias por eso, por cierto, ahí yo muestro cómo Sor Juana Inés de la Cruz no estaba considerada en todos como filósofa, ¿ves? Es muy posterior. ¿Tiene que ver, Octavio Paz, un poco con esa revalorización? Sí, un poco, pero yo me peleo mucho con Octavio Paz, ¿eh? O sea, me parece un hombre brillante, qué bueno, pero yo siempre digo, tan brillante y tan equivocado, porque la verdad que no estoy de acuerdo con mucha de la interpretación que hace Paz, por ejemplo, de México, de Malinche y de Sor Juana. Creo que se equivoca Octavio Paz en muchísimas cosas. Entre otras en la supuesta persecución de la que fue víctima, ¿no? O sea, creo que hay que ver a Sor Juana en su contexto y creo que no tiene que ver con eso, pero Octavio Paz estuvo muy influido por esta línea psicologista, ¿ves? Tan importante en los años 60, por ahí, ¿no? Un poquito antes, empezó en los 40, fue muy importante, a él lo influyó muchísimo y él hace una lectura psicologista de todo, incluyendo a Sor Juana. Y yo creo que eso es anacrónico, que no tiene ningún sentido. Pero independientemente de eso, creo que Octavio Paz pudo haber influido en que hiciéramos una revalorización de Sor Juana, pero no desde el punto de vista filosófico, ¿ves? Porque claro, Paz no era filósofo, entonces también le falla eso. Es una gran laguna en su formación, pobre Paz. Lo siento. Pero el tema es que no hace ese análisis filosófico. Entonces yo creo que es muy valioso cuando tenemos filósofos que sí han hecho la lectura filosófica de Sor Juana. Y por eso Virginia Aspe y por eso Manuel Vargas, ahí dejé la liga,
También, además, Manuel es muy ameno en sus, muy brillante y muy ameno. Entonces, también vale la pena echarle un ojo. Creo que de cualquier manera, lo único que realmente quería decir, además de aportar esto, es que me parece esencial lo que estás haciendo, me parece muy importante, me parece muy valioso que esto, insisto, es una lectura filosófica de Sor Juana y que hay que ir por ahí. Hay que recuperar a Sor Juana con esta lectura filosófica de su obra, ¿no? Porque mucha gente te iba a decir, ay, no, bueno, sí, es muy inteligente, ¿no? Y bueno, pero después, además resulta que es única. Y no, Sor Juana era brillante, en ese sentido era única, pero no fue la única mujer ni de México, bueno, pero a ver, concentrándonos en México, no fue la única mujer que escribió filosofía. Tenemos ejemplos desde tiempos prehispánicos de mujeres haciendo filosofía en México. Entonces, yo ahí me resisto un poco también con esta idea de que Sor Juana fue, no, Fénix de América, ¿no? Yo qué sé, esta cosa. Sin duda, fue no, así, brillantísima, pero de ninguna manera fue un milagro así de la naturaleza, ni ni una inteligencia excéntrica, en el sentido de que nunca más hubo nadie. No, o sea, a ver, también ella fue hija de su época. Y hay otras antes, durante y después. Entonces tenemos que recuperar esta idea de que las mujeres que hacen filosofía no son seres de circo, ¿no? Por ahí anda un libro muy bonito, por cierto, y muy valioso por lo que intenta, que se llama The Philosopher Queens, las reinas de la filosofía. Uy, ha sido un éxito de ventas. Está precioso, además, editado maravillosamente. Yo celebro ¿no? La iniciativa, pero un poquito me da miedo, porque, de nuevo, es como ellas presentan a una serie de mujeres como si fueran, ¿no? Eso, como seres de circo, ¿no? O sea, ¿no? Rarísimas, excepciones. No, o sea, háganse la idea de que las mujeres no inteligentes, filósofas, no somos excepciones, ¿ok? Lo que pasa es que hay un sesgo de género, o sea, a ver, ¿no? Entonces, esa es un poco mi batalla y mi recomendación o mi sugerencia también es que veamos a Sor Juana no como alguien como que fuera del marco de lo normal. En fin, felicidades, me encantó, felicidades también Ana Cecilia por tu réplica, estuvo súper padre. Y Lidia, pues muchas gracias por la moderación. No, pues de qué. Gracias a todas ustedes, estoy aprendiendo muchísimo. Tiene manita levantada Viri. Adelante, Viri. Tu micrófono está apagado. Creo Bueno, que igual en lo que Viri recupera el micrófono, quiero agregar algo muy interesante que me ha surgido a partir de lo que he dicho por Fanny, y es hacerle justicia epistémica a Sor Juana sin caer en una injusticia epistémica hacia las demás filósofas, ¿no? Creo que traté, y si no fue así, traté de no decir que es la única filósofa, porque si no ya me hubiese dado un golpe a mí misma, una pedrada por ahí, pero creo que sí es necesario tenerlo muy en cuenta y naturalizar, por ejemplo, yo ahorita estaba viendo que para poder leer o hacer esta ponencia que, que les presenté, pues leí la mayor parte a filósofas, ¿no? Me hubiese gustado citarlas a todas, pero pensando en este afán de acotación, de delimitación y demás, no pude, ¿no? Y ahí, por ejemplo,
Hay un libro que he estado disfrutando mucho, que igual ustedes ya conocen, que es este de Cenar con Diotima, Filosofía y Feminidad, y es una delicia, porque Diotima, por ejemplo, a diferencia de otras filósofas, ha sido invisibilizada, en algunos casos ha sido tomada como un mito, ¿no? Entonces, es una referencia en un mito en voz de un hombre que es Sócrates, y la pregunta sobre qué es el amor, pues él dice, yo todo lo que sé del amor es porque Diotima me lo ha enseñado, ¿no? Y aparte le pone la cuestión de la extranjera, ¿no? Entonces, este libro es una delicia y me ha invitado a hacer otro tipo de reflexiones, pero sí, afortunadamente creo que a diferencia de Diotima, Sor Juana, pues ha sido rescatada, pero no fue rescatada en su siglo, ¿no? Fue rescatada posteriormente, y posteriormente como que se le ha dado esa justicia epistémica, y lo mejor sería pues que nosotros también hiciéramos justicia de epistémica pues leyéndonos entre nosotras, ¿no? Tengo aquí el libro de Fanny, tengo aquí el libro de Ángeles, que de alguna forma no solamente es un mundo que hila personas, tengo, por ejemplo, el de Miranda Fricker, o sea, son de los que he estado leyendo, ¿no? No me había caído el 20 hasta que empecé a pensar en femenino. Y alguien diría, pero si eres mujer, sí, pero resulta con que de repente tomaba y hablaba desde puestos y desde cuestiones que no estaban dentro de la feminidad, ¿no? Están masculinizadas, ¿no? Entonces, de hecho, el atreverse a estudiar filosofía, a pesar de las circunstancias o el avance que hemos tenido en los siglos, en las diferentes licenciaturas, el ser mujer también ha sido una cuestión de rebeldía, ¿no? O sea, ¿por qué estudias filosofía, no? Yo recuerdo que varias veces fui cuestionada en la licenciatura, a diferencia de mis compañeros, ¿no? Ellos no eran cuestionados por qué estudiaban filosofía o para qué estudiaban filosofía, ¿no? Yo de manera irónica les decía que andaba buscando un esposo, ¿no? A veces se la creían los maestros literalmente, ¿no? Pero yo era como ridiculizar un poco también la pregunta, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que Viri continúa con problemitas de audio. Creo que la opción sería que nos escribas tu pregunta o comentario en el chat, Viri, para poder dar continuidad a nuestra sesión. Y si alguien más tiene pregunta o comentario, por favor levanten su manita virtual en lo que Viri nos comparte la pregunta por el chat. Y bueno, en vista de que no tenemos más manitas levantadas, sé que estoy como moderadora, pero quisiera aprovechar mi posición de poder para hacer un comentario. Tania, fíjate que me pareció sumamente enriquecedora toda la presentación y sobre todo estos fragmentos que nos compartes, ¿no? De lo que tú logras rescatar. Y en contraparte, esta crítica o estos comentarios que te hace Ceci me tuvieron todo el tiempo así pensando, y fue inevitable que no viniera a mi mente nombres de mujeres icónicas para el feminismo como es Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, entre muchas otras que no quisiera cometer una injusticia epistémica y decir que voy a nombrarlas a todas y que se me olvide alguna. Y me pusiste a pensar en lo siguiente, y es lo que te quiero preguntar. Eh, ¿Por qué crees o qué piensas tú sobre el hecho de que Sor Juana no sea así en esta misma medida una representante icónica para el feminismo en México? Nunca antes yo había asociado la figura de Sor Juana con el feminismo, lo tengo que confesar, hasta este momento que las escuché a todas ustedes, ¿no? Si bien cuando estamos en nuestro proceso formativo, pues en la primaria te hablan de Sor Juana, pero te hablan de ella en el sentido de que fue una mujer muy inteligente, fue una mujer de letras, incluso te obligan, y digo obligan porque así es, a aprenderte sus poemas más icónicos o más famosos, ¿no? Y luego uno pues se vuelve fan de Sor Juana, pero está hasta cierto punto sesgado. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto, Tania, sobre, digamos, como esta falta de representación
de Sor Juana en el feminismo en México? Y mira, no me lo había preguntado y no me había puesto a pensar. Provisionalmente tengo una respuesta, pero la verdad es que me la voy a llevar también de tarea para poderla responder, porque me parece sumamente profunda, calante y demás, ¿no? Eh, Tal vez también por la cuestión en la que se da la emergencia de Sor Juana, ¿no? En las letras, en el clero, ¿no? O sea, parece ser que es esa Lidia, ya lo mencionaba ella misma en la carta, ¿no? Yo tenía dos opciones, o casarme o el clero. Alguien le diría, tal vez no, pero dirían, pues sí. Más adelante, por ejemplo, no lo dice la propia Sor Juana, Mónica Lavín, en este libro que yo les decía sobre la cocina de Sor Juana y demás, menciona cómo era la vida de Sor Juana en el claustro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también hay cuestiones donde ella tenía a su servicio una mujer indígena. Y tal vez por ahí se atisbe la respuesta a que no sea un ícono del feminismo como tal en nuestro país, pero tal vez no lo sé de cierto. Igual quienes han trabajado un poquito más a Sor Juana podrían abonar un poquito esta respuesta, pero por ahí ya me pusiste a pensar y creo que sería una de las cuestiones donde pues ahí hace un poquito de ruido. Hay otras teorías, por ejemplo, que no demeritan su trabajo intelectual, ¿no? Pero también hablan sobre la sexualidad, o sea, una forma de poder atacar a la sexualidad de una mujer, por ejemplo, decían que sus poemas más importantes dedicados no eran hacia un hombre, no eran hacia una mujer y con nombre y apellido y todas las cuestiones, ¿no? Pero pues eso ya sería más doxa que episteme, ¿verdad? Entonces, sí está interesante, me parece interesante, igual y sí me llevo esta pregunta que bien haces, pero hay muchas cosas que me llaman mucho la atención, que ahorita dada relaciono con lo que tú me dices, con lo que dijo Ceci, y pues me llevo esta cuestión que tendría que ver con lo intelectual y los íconos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he criticado que Frida Kahlo sea un ícono de la feminidad en nuestro país. Pero pues ya ese sería otra ponencia, porque si no me robaría todo el espacio. Sí, muy acertada tu Justo, respuesta. Viri, Lidia. creo que ya solucionaste. Hola a todas, buenas tardes. Pues la verdad es que me emociona mucho este tipo de ponencias y bueno, tengo varias cositas, pero trataré de ser concreta y también como por ahí dejar algunas cositas. Me llama mucho, primero que nada, el papel de la mujer y es algo que también ya había visto hace pocos días en un taller, y es que la verdad, la mujer sí ha llegado a tener como este lugar participando en la cuestión intelectual, pero creo que el problema, obviamente aunque no es parejo, sí ha habido, incluso en la antigua Grecia, una ponente de un taller que tuve recientemente nos mostró como una especie de lámina de mujeres, si podríamos llamarlas filósofas, de la antigua Grecia, que también eran parte de la escuela pitagórica. Entonces, a raíz, creo que de la historia, sí ha habido mujeres que se han involucrado con el pensamiento, pero la problemática principal es qué lugar se les otorga, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, muchas mujeres, evidentemente, pues no se han sido esposas de figuras muy reconocidas. Tenemos el caso de Octavio Paz, ¿no? Y Elena Garro, demás, figuras de mujeres que han escribido desde el anonimato, y entonces aquí parece ser que, como tal, más que esta posibilidad de, que digo que no es que no sea un problema, pero las mujeres, o en la mayoría de las mujeres, a raíz de la historia, que se han podido tener como esa parte del acceso a la parte del logos, del conocimiento, a la parte intelectual, también es en qué posición están, ¿no? O sea, en qué posición lo hicieron. Pues tenemos a Sor Juana, que tuvo que hacer desde el anonimato. Tenemos a quienes a lo mejor escribieron obras y pusieron nombres de esposos, ¿no? O sea, en el nombre de sus esposos.
Y entonces aquí hay como esta parte de que realmente me llama la atención la parte del patos, porque pues realmente no hay como este disfrute de las mujeres que han llegado a esta parte intelectual y a esta parte del logos. No hay como, o sea, como que esta parte del pato se ha omitido exactamente como le decía la maestra Ana Cecilia, pues se ha omitido porque evidentemente no quieren aceptar su reconocimiento, ¿no? El cual es de ellas, por así decirlo. Bueno, de manera individual es de ellas, aunque de manera representacional en la sociedad no lo sea. Y por otra parte, con Sor Juana me llama mucho ahorita la atención de la pregunta de Lidia sobre por qué a Sor Juana se le reconoce como poetisa y no tanto el pensamiento desde la filosofía. Y esa es una de las preguntas que yo me planteé hace un año más o menos. Por ahí tengo, espero que en algún momento pueda desarrollar el proyecto, porque a veces todo queda en proyecto y eso no está muy bien, pero como proyecto para una materia de didáctica, hacer un taller respecto al pensamiento de Sor Juana, pero desde la filosofía. Entonces es un proyecto que aún está, la verdad, muy verde, o sea, porque sí estuve como que empezando a leer, pues principalmente la carta atenagórica, y pues demás lecturas, el poema Primero Sueño, algunos fragmentos, pero pues sin duda creo que hay mucho, o sea, que decir al respecto, y claro que como tal, lo anterior también apuesta que Sor Juana no es la única mujer que ha escrito, obviamente en México y en Latinoamérica, y si lo vemos así, ha habido muchas mujeres, es igual, o sea, ¿por qué a un hombre no se le pone, por ejemplo, y lo decía en un comentario de una compañera, bueno, entonces no, nadie dijo que Hegel no hizo filosofía, nadie dijo que Kierkegaard no hizo filosofía, pero Rosario Castellanos también la pone mucho en duda, ¿no? Sor Juana también. Entonces dice, ¿por qué a la mujer sí? O sea, en esta parte también hay una discriminación, ¿no? Hay una injusticia epistémica, o sea, eso aislándolo con toda esta parte del tema central de la injusticia epistémica. Evidentemente hay muchas formas de hacerlo, y también sería como un poquito complicado querer abordarlas todas, pero pues sí, sí hay muchas formas en las que se han hecho. Y pues evidentemente, o sea, desde que se hace el contenido, ya lo sabemos, hay muchas mujeres en el programa, en la bibliografía de la carrera de filosofía. Y bueno, pues creo que hace que quedaría, ¿no? Sí, yo creo que realmente sí debe de haber, debe de surgir este reconocimiento de Sor Juana como filósofa. Bueno, lo tomo a Sor Juana porque fue como el ejemplo de esta presentación. Claro que si hablamos de Sor Juana, también tenemos que hablar de muchas más escritoras que se han involucrado con cuestiones filosóficas, porque Sor Juana hizo ahí una cuestión muy importante sobre el concepto de libertad también, de Virginia Asper, por ahí, que no la he leído, o sea, yo tengo el libro de Virginia Asper por ahí, te lo puedo pasar a Tania también cuando guste, ya te lo había ofrecido también, y y no lo he revisado completamente, pero sí me llamó mucho la atención cuando escuché que una mujer rescató a Sor Juana también. Entonces fue como que, y después también como a raíz también venía de esta escuela aristotélica, porque también Sor Juana estaba muy involucrada con el pensamiento de Aristóteles y con el pensamiento de los filósofos portugueses, que eso también ya lo que eran, creo que algunos eran jesuitas por ahí, no, alguna orden por ahí, pero ya estoy divagando bastante, hasta aquí queda. Muchas gracias, Viri. ¿Algún comentario que quieras hacer de réplica, Tania? Sí, muchas gracias, Viri, por estos comentarios que haces. Yo pongo en duda lo de realmente. Soy muy escéptica con esa afirmación y sobre todo porque me has dado pautas también para la reflexión, ¿no? Te tomo la palabra con el préstamo de ese libro porque me encanta leer mucho en físico.
Y también respecto a lo que has dicho, ya me vino a la mente una cuestión desde antes, ¿no? Creo que lo que dijo Fanny con la acotación y la delimitación del tema, ya estoy pensando en un texto sobre Sor Juana, Bios y Zoe, ¿no? Desde Aristóteles, ¿no? Porque entonces Sor Juana estaría en esta lidia, ¿no? Del Bios, en esta cuestión de lo políticamente correcto, y del Zoe, que es la vida reproductiva a secas, ¿no? Donde en la época antigua, griega sobre todo, pues era solamente pues reproducción y reducido a las mínimas características y demás, ¿no? Y que posteriormente, por ejemplo, me hizo pensar en Agamben, ¿no? En Agamben, por ejemplo, lo retoma y habla sobre este texto de hablar, de la literatura y demás, ¿no? Yo empecé con Sor Juana, y lo he de confesar, no con la prosa, sino con la poesía. Gané un concurso de poesía con un texto, no la de hombres necios, para que tampoco se vayan, sino con el poema o las redondillas eran sobre estos efectos irracionales sobre el amor, ¿no? Y me acuerdo mucho de la primera estrofa, tal vez estaba yo ahí lidiando con alguna cuestión, pero es este amoroso tormento que en mi corazón se ve, o sea, mi corazón se ve, siento una agonía, ¿no? O sea, ahí justo encuentro esa lidia de Sor Juana con un contexto y pues nos da para filosofar, ¿no? El poema da para reflexiones filosóficas, ¿no? Entonces por ahí pueden ocurrírsenos muchas cosas. Agradezco las aportaciones que haces y que de alguna forma pues podré ir delimitando, acotando en otros pequeños textos, porque pues en por ejemplo, lo que quería salvar también es la pragmadialéctica, ¿no? O sea, ¿qué es la pragmadialéctica? La teoría situada. Y una situada, pues a fin de cuentas, de qué se está discutiendo, cómo se discute. Más adelante, igual, un problema filosófico del fondo sea cómo argumentamos, qué sería un buen argumento. Pero bueno, ya eso ya será en otra ocasión. Para una tercera ponencia. Ceci, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, quisiera volver a leer un párrafo que escribe Tania. Lo que pasa es que ustedes tienen una presentación, pero yo soy privilegiada. Tania me ha enviado el escrito y me parece muy importante rescatar como argumento central pues de Tania, ¿no? Dice, sin duda que esta lucha de defender el derecho a saber, pensar y hablar en público es una lidia para las mujeres que tratan de estar en el mundo. Ya no apelemos a transformarlo, porque nos llevaría a otro tipo de análisis. Es decir, esta parte, o sea, solo quería como puntualizar, ¿no? Es decir, Tania está hablando de esta injusticia epistémica identitaria, colocándolo precisamente engarzado a nos entrenan para limitarnos y dudar de nosotras mismas, mientras propicia un injustificado exceso de seguridad en los hombres. Es decir, son estos dos asuntos, pues, que quería de nuevo poner como que en la mesa, pues, para las chicas que no han participado, para las personas que están acá. Es decir, Tania hace esto, pues, toma de pretexto a Sor Juana, porque yo sé que podría darle a ellos sin necesidad, pues, pero además con esto hace un rescate, pues, de un pensamiento no llamado filosófico, que sí es filosófico, pues, y solo quería como volver a retomar esta parte, por si alguien tiene de nuevo algo que decir. Me parece que estos son como los argumentos centrales, pues, de Tania, donde dice, bueno, injusticia epistémica se refiere a no tener el derecho a, pero justicia epistémica identitaria significa no tener el derecho a porque se es B. ¿Verdad? Sí. Gracias. Qué bonito lo explicaste. A propósito de esta Tania, invitación. es Tania, es Tania. No, pero qué bonito lo explicaste tú en palabras de Tania. A propósito de esta invitación que nos hace Ceci, ¿alguien de las que están presentes y que no han participado quisiera hacer uso del micrófono?
Ok, bueno, en vista de que no hay más comentarios ni solicitudes de la palabra, creo que estamos en buen tiempo para dar por finalizada nuestra sesión, a menos que quieras decir algo como para concluir o cerrar esta presentación, Tania. Solamente agradecerles el espacio y también agradecer a la red porque de alguna forma también se ha adueñado de espacios públicos, aunque ahorita estamos en el Zoom, también se ha adueñado de esos espacios y que de alguna forma pues eso nos da seguridad a las mujeres y tal vez en algún otro momento pues les tengamos más noticias, ¿verdad? Gracias. Así es. Fanny, adelante. Pues yo estaba esperando para ver si se animaban las que no han hablado, pero bueno, ya que no se animan. Lo que quería decirles es que compartí también en el chat una lista de, de filósofas y fíjense, en un recurso tan, vaya, ¿no? Tan universal como es Wikipedia, ¿no? En Wikipedia está un listado de filósofas desde la antigüedad hasta nuestros días. Déjenme decirles que, por ejemplo, este listado, a pesar de que es bien interesante, no hay muchísimas filósofas que no están ahí, pero muchísimas, ¿no? Entonces, porque además hay varias filósofas latinas que no están ahí. Entonces, hay que tomarlo con ciertas pinzas, pero me parece igual cada vez que tengan dudas o cada vez que algún hombre les diga, pues si no ha habido filósofas en el pasado, por favor, ahí la tienen para demostrar fehacientemente con nombre y apellido que hay filósofas desde el comienzo, porque claro, o sea, es esta pasión, ese disfrute, ese goce por saber, es indistinto del género y lo hemos tenido toda la vida. Y no se puede reprimir algo que no existe. Entonces, pues esa fascinación por el saber la hemos tenido siempre, también las mujeres. Me pareció interesante también, ya con esto termino, quería decir, esta distinción entre hombre público y mujer pública. Es decir, entre espacio público ¿no? para mujeres, para hombres, y espacio privado. Porque fíjense que incluso vemos sesgos en las expresiones mismas. O sea, está en los conceptos, pero está en las expresiones mismas. Un hombre público es un hombre admirable, ¿verdad? Así un gran orador, ¿no? En fin. En cambio, una mujer pública es una prostituta. Entonces, incluso ahí, en esas sutilezas, vamos viendo cómo se ha ido diseñando la prohibición, ¿no? Para las mujeres de acceder a una educación académica, a una vida profesional, y se ha relegado todo su aportación, toda nuestra aportación, incluso históricamente, se ha relegado a eso, al cuidado de la casa, de los niños, etcétera, ¿no? Y al ámbito de las emociones. Incluso si fuera cierto que no lo es, porque es una cuestión individual y no genérica, pero incluso si fuera cierto que las mujeres somos más emocionales que racionales, a diferencia de los hombres, imagínense, nada más hay que ponerles un partido de fútbol y ahí vemos lo racionales que son, ¿no? Pero bueno, incluso si fuera cierto, hay muchos filósofos y filósofas que han defendido el valor epistémico de las emociones y de la intuición. Entonces, definitivamente esto no tiene ningún sentido y sin embargo ha sido tan importante que ha llevado a las personas, a las sociedades a construir políticas públicas, por ejemplo, educativas, en las que durante siglos las mujeres no tuvieron acceso a una educación profesional, a una educación académica. ¿Por qué? Pues porque ¿para qué? Si nosotros no somos la razón, era perder el tiempo. Entonces, por eso es tan importante todo esto, ¿no? Yo, cuando empecé a trabajar este tema, me llamó muchísimo la atención la cantidad de filósofas que ha habido desde el principio y que, sin embargo, fueron silenciadas
fueron invisibilizadas, cuando no fueron invisibilizadas o silenciadas, fueron denigradas, ¿no? Y bueno, todo esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Si vamos a estudiar a las filósofas del pasado, del presente, del tiempo histórico que sea, tenemos que hacerlo con una perspectiva de género. No es una cuestión nada más de feminismo, porque el feminismo ha cometido sus propias injusticias epistémicas. Y eso es algo que a mí me duele en el alma, pero tengo que reconocerlo, que muchas veces las filósofas feministas no han recogido el trabajo de otras filósofas porque no eran feministas. Entonces, hay que tener también un poco de cuidado con eso, ¿no? Acerca de lo que tú decías, Lidia, de por qué el feminismo no ha recogido más a Sor Juana, yo creo que tiene que ver, bueno, primero que nada, porque por supuesto como era religiosa, entonces eso como que ya le invalida un poco, ¿no? Para el feminismo. Pero también creo que hay un tema de que se ha levantado más la figura de Sor Juana para defender otros movimientos más, que tienen más que ver con preferencias sexuales, por ejemplo, que con el feminismo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son varias explicaciones que hay ahí, pero en todo caso, también creo que sí que ha habido, porque ahora ya ven que tenemos que hablar de feminismos, o sea, no podemos hablar de un feminismo, porque hay tantos feminismos como militantes, ¿no? Entonces, sí hay un feminismo que definitivamente sí recuperó la figura de Sor Juana y que empezó también a arrojar esa luz sobre cómo Sor Juana se adelantó impresionantemente a su época para pelear por la igualdad, ¿no? de hombres y mujeres en cuanto al menos, en cuanto al conocimiento y a la oportunidad de aprender. Entonces, creo que ahí también tenemos que ver eso, que hay distintos feminismos y que hay algunos feminismos que sí definitivamente la incorporaron a Sor Juana como una luchadora, avant la lettre, ¿no? Antes de tiempo de la lucha feminista por la igualdad, mientras que hay otros que no. Bueno, era lo que tenía que decir. De nuevo, muchas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Bueno, con esto cerramos, no sin antes agradecerles a todas y cada una de ustedes por su presencia y también por sus aportaciones, que seguramente a todas nos dejó algo de enriquecedor. Y antes de retirarnos, quiero hacer extensiva la invitación para la siguiente sesión del seminario que se llevará a cabo el día 23 de junio por la línea de estudios Función Social de la Filosofía a cargo de la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, con el tema Las modalidades de la protesta contra la violencia por razones de género, una lectura sintomática. No se lo pierdan. Muchas gracias de nuevo por su participación y hasta la próxima.